Hola, ¿qué tal? Bendecida noche. Bienvenidos todos a nuestro curso de Consagrando Corazones. Como es habitual, cada lunes en este horario estamos en una continua formación en la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. En esta noche vamos Dice, ya terminó de hablar. por la tercera clase de nuestro libro Amor a la Sabiduría Encarnada. Y para nosotros iniciar, vamos a continuar con Alejandra Aristizábal, que ella es la persona que nos está transmitiendo este libro tan encantador. Para antes darle paso a mi hermanita, vamos a hacer una oración inicial. Vamos a disponer nuestro corazón, una oración corta. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros, pero de manera especial sobre Alejandra, para que pueda dar ese conocimiento tan hermoso y tan profundo, pero que haga semilla en cada uno de sus corazones. Vamos a pedirle también al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima la gracia de la perseverancia, que ella sea la que nos asista para que nos forme, nos enseñe y nos eduque. Vamos a regalarle una florecita con todo el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, hermanitos, entonces damos paso a Alejandra. Buenas noches, Alejandra. Sí, buenas noches para todos. Bienvenidos pues nuevamente a nuestro curso de Consagrando Corazones, en que estamos mirando este libro tan hermoso, tan importante, de Amor a la Sabiduría Eterna. Bueno, entonces vamos al grano porque hoy tenemos bastante materia pues que trabajar. Estamos prácticamente en un cursito un poquito intensivo. Vamos 3 capítulos por libro, entonces pues les pido con mucho cariño su atención para que podamos beber de esta fuente tan grande que es San Luis María de Montfort, con este libro de Amor a la Sabiduría Eterna, y podamos transmitir esto a estos corazones, estas almitas que el Señor nos va a dar. Muy bien, entonces sin más pues empecemos. Vamos a tratar hoy 3 capítulos, ¿no? Ya habíamos visto hasta el capítulo 5, entonces hoy nos corresponde el 6, el 7 y el 8. En el 6 vamos a tratar los apremiantes deseos de la divina sabiduría de comunicarse a los hombres. En el 7, cómo elegir la verdadera sabiduría, más bien cómo descartar la falsa, ¿no? Y en el 8, los efectos maravillosos que produce la sabiduría eterna en quienes la poseen. Entonces vamos a hacer pues siempre nuestro repaso. Es bueno recapitulemos lo que ya vimos y también al final lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces vamos a mirar, en la clase pasada habíamos trabajado el capítulo 3, 4 y 5 como les indiqué. El capítulo 3, maravillas del poder de la sabiduría divina en la creación del mundo y del hombre. Habíamos visto cómo el Señor muestra su grandeza y su sabiduría en la creación del mundo, cómo esta sabiduría eterna, que es Jesucristo, que debemos tener pues siempre presente, es quien coopera, digamos, en esta creación, porque es la palabra por medio de la cual se crea todo, ¿no? Y vemos también en la creación del hombre cómo el Señor compendia en el hombre las perfecciones de todas las criaturas y hace de él un retrato vivo de su divinidad. Pero sucede algo que es la desgracia suprema del pecado y todos estos dones, todas estas bellezas, todas estas riquezas, toda esta armonía que nuestro Dios puso en el hombre se rompen por causa del pecado original. En el capítulo 4 vimos los prodigios de la bondad y misericordia de la sabiduría eterna antes de la encarnación. Entonces acá nos muestra Montfort la compasión de la sabiduría eterna por el hombre y cómo él ante la desgracia del pecado dice no, ¿cómo vamos a dejar quedar en la miseria, en este destierro que se ha hecho el hombre a sí mismo con haber escogido el mal, ¿no? Tenemos que recuperar esta obra tan hermosa que habíamos hecho. Y la misma sabiduría se ofrece, nuestro Señor Jesucristo, para encarnarse
para venir y tomar la culpa del hombre y pagar por el hombre. Entonces se establece en la Santísima Trinidad, esa que ayer celebramos, el decreto de la encarnación, que dado un tiempo, en algún momento, cuando sea la plenitud de los tiempos, va a venir a encarnarse. Pero mientras tanto, esta sabiduría eterna no se queda, digamos, ausente del hombre, ¿no? Durante ese tiempo anterior a la encarnación, él va de diversas maneras a buscar comunicarse al hombre y va también a ir formando aquellos hombres a través de los cuales se va a revelar. Es decir, va a ir participando en toda la historia de la salvación que nosotros, pues, como católicos debemos conocer, de cómo nuestro Dios se reveló, escogió un pueblo, el pueblo de Israel, y a través de él iba a darnos la encarnación de esta divina sabiduría. Entonces, allí Monfort nos indica que él en este tiempo, él formó profetas, él escogió hombres dignos porque la sabiduría no se comunica a cualquiera, ¿no? Y formó grandes santos y que tuvo también, estuvo dándole fortaleza a las personas justas, destapando todas las insidias contra ellas, como en el caso de Susana, y también se va un poquito más allá, no solo en el tiempo anterior a la encarnación en el Antiguo Testamento, sino que nos habla también de la participación de la sabiduría eterna en la fortaleza que tuvieron algunos mártires y en la fuerza de la predicación de algunos apóstoles. Muy bien, entonces en este capítulo se cierra pues con una conclusión, nos insta siempre a buscar amar esta divina sabiduría y ya nos va a mostrar, empezar a viajar, a mostrarnos, a refrendarnos la excelencia maravillosa de esta sabiduría. Entonces nos va a citar el capítulo 7 y 8 del libro de la sabiduría. Ya habíamos indicado que él se apoya muchísimo en los libros sapienciales, en esta clasificación de la Sagrada Biblia, para indicarnos las características de la sabiduría eterna y encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta leccioncita de hoy con esta frase: yo amo a los que me aman, y los que madrugan por mí me encuentran, y al hallarme darán con la abundancia de todos los bienes, porque yo traigo riqueza y gloria, honores, dignidad, delicias perdurables y virtudes auténticas. Entonces, realmente el Señor nos está buscando continuamente y nos está buscando ¿a qué? Para darnos sus dones, sus gracias, para regalarnos sus bellezas, para darnos sus virtudes. Él no lo hace por ninguna otra cosa, sino por beneficiarnos a nosotros. Entonces, acá Monfort, en estos capítulos que hoy nos va a trabajar, que van a ser, vamos a volverlos a mirar acá, el 6, el 7 y el 8, nos va a seguir exhortando a amar y buscar esa divina sabiduría, a corresponder a esos deseos que ella tiene de comunicarse a los hombres. Muy bien, entonces vámonos pues con nuestro capítulo 6, apremiantes deseos de la sabiduría de comunicarse a los hombres. Aquí Monfort nos va a traer 4 apartados, ¿no? Estos apartados básicamente son, primero, él va a hacer como una reseña de una carta de amor de la sabiduría eterna, nos va a formar una cartica que él nos va a entregar. Luego nos va a dar una prueba, 3 más bien, pruebas grandes del amor de esta sabiduría eterna hacia nosotros, que son la encarnación, la muerte y la Eucaristía. Y luego nos va a decir, si Él nos busca tan ardorosamente, nos llama, es tan grande, tan excelente y se quiere comunicar a nosotros, ¿cuál no es nuestra ingratitud si nosotros nos hacemos oídos sordos y lo rechazamos, ¿no? Entonces, Él va a darnos también aquí una conclusión, y esa conclusión es que solamente deseemos y busquemos la divina sabiduría. Entonces vamos a irnos a desglosar entonces este capítulo, ¿no? Vamos a mirar esas primeras partes que él nos dice. Él hace una introducción primero antes de hablarnos de esta carta de amor de la sabiduría eterna.
y nos dice que hay una relación muy grande entre la sabiduría eterna y el hombre. Casi que nos diría acá que esta sabiduría eterna, nuestro Señor Jesucristo tiene una preferencia grandísima por el hombre. Podríamos decir más que de los ángeles, ¿no? Que es tan estrecho este vínculo, esta amistad, que Él está acomodado para nosotros, o sea, es un tesoro que se da para nosotros los hombres y no se da a otras criaturas. No se da, por ejemplo, a los animales, que son criaturas de Él, a los ángeles, que son superiores a nosotros, sino que se nos da al ser humano, al hombre. ¿Por qué? Porque como el hombre fue ese, digamos, ese culmen de la creación, donde Él colocó todas las perfecciones, el hombre en su estado antes del pecado original, ¿no? Esa obra maestra de la sabiduría eterna, Él tiene un amor de predilección por el hombre. Esa va a ser, pues, eh, la introducción que nos va a dar Montfort antes de hablarnos de esta carta de amor de la sabiduría eterna. Entonces, que es como si Él quisiera robarse el corazón del hombre, o sea, tiene un ardiente deseo de comunicarse a nosotros. Entonces acá Montfort, en la carta de amor de la sabiduría eterna, él va a elegir varios apartes de libros sapienciales para poder manifestar cómo nos habla esa sabiduría, cómo nos busca, cómo nos llama a que le amemos, a que lo busquemos, que está ahí para darnos todos sus tesoros. En primer lugar, pues él va a citar varios libros, de esto les dije sapienciales, aquí ustedes en las notas en el librito que lo tienen, lo pueden ver, él va a citar sabiduría, proverbios, eclesiástico, básicamente, para hablarnos de esta sabiduría. Entonces vamos a tratar pues algunos apartes, ¿no? Pues, a decirlos como tal. Él dice, les pone estas palabras de los libros sapienciales en la boca del Señor y dice, oh hijos de los hombres, los estoy llamando. Desde hace tanto tiempo a ustedes me dirijo, a ustedes llamo y busco, por su posesión suspiro. Escúchenme, vengan a mí, quiero darles felicidad. Por mí reinan los reyes, dominan los príncipes. Por mí los monarcas llevan el cetro y la corona. Yo inspiro a los legisladores la ciencia de promulgar leyes justas para gobernar estados. Yo doy a los magistrados valor para ejercer. Para ejercer equitativamente la justicia. Yo amo a los que me aman y los que madrugan por mí me encuentran. Y al hallarme, darán con la abundancia de todos los bienes. Esto era prácticamente pues esta frase que compartíamos acá. ¿Y por qué daríamos con la abundancia de todos los bienes? Porque dice, traigo riqueza y gloria, honores, dignidad, delicias perdurables y virtudes auténticas. Realmente es así con nuestro Señor Jesucristo. Quizás nosotros, porque vivimos tan ensimismados en el mundo, no nos damos cuenta, pero los santos son los que llegan a gustar todas estas delicias de la sabiduría eterna, o sea, aquellos que realmente lo buscan con ardor. Nosotros estamos invitados a eso. Todos pues somos criaturas de Dios, redimidos por Él, debemos ir a Él. Entonces, tratemos de despegarnos un poco de todas estas cosas que nos impiden llegar a encontrar y a buscar y a gustar la sabiduría eterna. Por eso muchos santos dejaban todo por Él. Muchos santos no les importaba padecer dolores, enfermedades, sufrimientos, con tal de tener a Cristo. Se decía, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, que ya sabían qué era. Él mismo nos invita entonces a buscarlo. Y Él nos dice, escúchenme, hijos míos, dichosos los que siguen mis caminos, escuchen mis avisos, serán sensatos, no los rechacen. Dichoso el hombre que me escucha, velando en mi portal cada día. Quien me alcanza, alcanza la vida y goza del favor del Señor. Pero quien me pierde, se arruina a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Entonces, prácticamente, pues, nos está diciendo, por su bien búsquenme, les quiero dar mis tesoros, no se arruinen a ustedes negándome, aislándose de mí. Y así es, nosotros lo podemos ver
en la vida cotidiana, ¿no? Cuántas personas que están en el camino de Dios y que de verdad lo buscan con sincero corazón, pueden pasar las dificultades que sea y ahí van a estar inamovibles, de pronto un poquito golpeados, pero en el Señor siempre van a encontrar su consuelo. En cambio, tantas personas que se arruinan a sí mismos negándose a seguir a Dios, negando incluso quizás la fe que en algún momento recibieron, la fe católica, negando su bautismo, declarándose ateos, empezando a coger o siendo aún católicos, siendo católicos tibios y cogiendo caminos que son totalmente contrarios a los que nos pide la divina sabiduría Jesucristo. Y luego, ¿cómo no acaban con sus corazones lastimados, con fracasos, con decepciones, con vacíos, que nada del mundo lo llena? Entonces, realmente, el que busca la sabiduría eterna encuentra pues la vida. Esa es la parte de la carta de amor de la sabiduría eterna. Luego nos va a hablar de unas muestras de ese amor tan grande y nos dice, mire, los hombres son tan amados por esta sabiduría eterna, nuestro Señor Jesucristo, que Él no dudó de realizar pruebas, hacer pruebas para mostrarles, o sea, mostrarles pruebas de su amor. Y una de esas tres grandes pruebas del amor que tiene de comunicarse a los hombres, de buscarlos, de ser amados por ellos y mostrarles que los ama, son la encarnación, la muerte y la Eucaristía, la muerte de Él, la muerte en la cruz. La encarnación, siendo Dios mismo, estando en su trono del cielo, sin tener que someterse a ninguna incomodidad humana, digamos, al tomar nuestra naturaleza, Él desciende de ese trono de los cielos y se hace niño, se hace hombre y empieza a compartir con nosotros las limitaciones de nuestra naturaleza. Todas aquellas cosas que comentábamos que causó el pecado original, excepto la inclinación al pecado, ¿no? Que nuestro Señor no ha pecado, pero todo lo que es el sometimiento al sed, al hambre, a la enfermedad, al agotamiento, todo lo que es la parte humana, al dolor, se sometió Jesucristo por amor a nosotros, solo por venir a vivir con nosotros. O sea, qué cosa tan grande que el Dios mismo se rebaje a su criatura y venga a querer habitar con el hombre. Pero hay algo más. ¿Para qué viene a querer habitar con el hombre? Viene a morir por el hombre. Se encarnó para morir. ¿Y para morir por quién? Por nosotros. ¿Y por qué? Para quitarnos esa culpa del pecado, es decir, para cargar sobre sí los pecados, la culpa del pecado a lo que nos hicimos nosotros acreedores, siendo Él el inocente, el justo, pagó por los culpables. Ya vimos toda esa desgracia del pecado original, cómo arrastró con todas las generaciones humanas, ¿no? Cómo les impregnó en toda la generación humana, cómo les causó un rompimiento tan grande con Dios, que en la justicia de Dios el mismo hombre no podía pagarlo, ¿no? Entonces tendría que ser casi que un Dios que hiciera justicia al mismo Dios. Por eso Él se encarna y viene por amor al hombre a tomar la culpa del hombre para redimirnos y para que nosotros no seamos castigados y seamos cortados de ese lazo que nos echamos, de la compañía eterna del enemigo, del sometimiento eterno a, digamos, a todos los males que nos atrajo el pecado original. Y viene también para abrirnos las puertas del cielo nuevamente y volver a hacer esa alianza con nosotros y darnos nuevamente esa condición de hijos. Y la otra muestra tan grande que hace la sabiduría eterna de ese amor que nos tiene y de ese deseo de comunicarse con nosotros es la Eucaristía. No habiendo encontrado, nos dice Montfort, otro medio de quedarse con los hombres, es decir, deseando quedarse con nosotros, buscó un medio, ¿no?, de permanecer con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo encontró, pues no quiso ocultarse porque podía hacerlo. En el brillo de un diamante, nos dice Montfort, ni de otra piedra preciosa, porque él no se quiso quedar solo exteriormente, sino que se ocultó más bien en algo que el ser humano, que el hombre podía comer, como un trozo de trigo, un pedacito de pan. ¿Para qué? Para que a través de esas apariencias de pan, poder ser alimento para el hombre y poder ser comida del hombre
y al ser comida, ser sostenimiento espiritual nuestro, ¿no? Entonces, y quedarse más cerca de nuestro corazón, o sea, formar parte de nosotros, sostenernos, darnos su fuerza. Realmente es así. Vemos que las personas que son de frecuencia en la Eucaristía, que comulgan asiduamente, obviamente en gracia de Dios, no en pecado mortal, van formando como esas características de la divina sabiduría en sí, su paz, su bondad, hasta su belleza podríamos decirlo, porque es hermoso ver cómo Él va transformando incluso nuestro ser, cuando un alma se deja moldear, cuando un alma busca permanecer en gracia y cómo le da la fuerza también para vencer tentaciones, para vencer pecados incluso, y va transformando a la persona a través de la comunión frecuente. Y también esto lo podemos decir acerca de la adoración eucarística, ¿no? También es una invitación, si nosotros tenemos esta sabiduría eterna aquí tan cerquita de nosotros, se quiso quedar, darnos esa prueba de amor grandísima, de quedarse en un pedacito de pan. Comulguémoslo con frecuencia, nosotros que queremos buscar, conocer y amar esta sabiduría, y adorémoslo con frecuencia. Hay muchas capillas de adoración donde Él está solito, abandonado, o donde llegan personas que visitan un ratito y ya se van, o bueno, algunas sí permanecen un poquito, pero son muchas las oportunidades, más aquí en Latinoamérica entiendo, ¿no? De adorar a nuestro Señor. No sé, Europa quizá ha opacado un poco esa belleza de la tradición de nuestra fe, quizás entiendo, ¿no? Pero en nuestros países en general todavía se mantiene, entonces aprovechemos y busquémoslo y visitémoslo, que también haciendo la visita frecuente al Santísimo Sacramento en su sagrario o si está en un oratorio expuesto, también podemos dejarnos moldear, irnos dejando moldear por esta divina sabiduría y satisfaciendo este deseo de esa divina sabiduría de comunicarse a nosotros, que se quedó por nosotros. Y si nosotros, que somos la generación de este siglo, no le adoramos ahora, pues ¿quién le va a adorar? O sea, va a tener ese vacío ahí. Entonces, esta es esa invitación a corresponder a esta divina sabiduría. Sigue Montfort en la parte tercera, hablándonos de la ingratitud de quienes rechazan a la sabiduría. Entonces nos dice, ¿cuál no es, pues, nuestra insensibilidad e ingratitud si no nos conmueven los ardientes deseos, los amorosos inventos, estos tan bellos que mencionamos, y las pruebas de amistad de la divina sabiduría? O sea, ¿cómo es nuestro corazón tan duro? Viene el Rey de Reyes, nuestro Dios, el Creador de todo, el sabio, el santo, el bueno, el justo, el amable, el bondadoso. Viene del trono de los cielos, nos quiere comunicar, se quiere dar a sí mismo a nosotros, nos quiere dar su amistad. Y nosotros hacemos oídos sordos y estamos tan ocupados en todas estas cosas de la tierra, en conseguir un dinero, en una apariencia física quizás, de pronto en mantener un cargo, un poder, de pronto incluso no en cosas que podrían juzgarse como malas, sino enredos, podemos decir, de la vida cotidiana, en cumplir con esto, con aquello, en hacer un curso, en sacar una maestría, bueno, qué sé yo, que no son cosas malas en sí, pero que absorben nuestro tiempo y muchas veces desplazan a Dios, ¿no? Desplazamos por ellas a Dios. No quiere decir que no las hagamos, o sea, tenemos que también buscar hacer bien las cosas, cumplir con nuestro deber de Estado, ¿no? Pero a veces tenemos que también evaluar si en tantas cosas que nos metemos no podríamos bajarle un poquitico para sacarle más tiempo a Dios, que es finalmente a quien vamos, y para poder responder y no estarnos enredando acá para perder esta divina sabiduría. Recuerdo acá un testimonio de un señor que tuvo una conversión muy fuerte, con más de 40 años o un poco menos, 30 años, entiendo, alejado de la iglesia. Él tiene una conversión bastante fuerte y llega a ser casi que mística, ¿no? Como él tiene un grupo de acá en nuestro país de Colombia que se llama Peregrinos del Amor, que ustedes de pronto podrán conocer. Y él dice que el Señor a él le habló y le dijo que el demonio le encanta, tiene una estrategia maravillosa con nosotros, maravillosa entre comillas, pues para él maravillosa.
o funesta para nosotros, que es vendernos la vida temporal, que porque Él sabe que este es el tiempo que tenemos para nosotros crecer en Dios, ¿no? O sea, que somos como un bebé cuando nacemos, estamos aquí en esa vida, nacemos a la vida espiritual también y somos como un bebé que se va formando aquí en este espacio de tiempo terreno que tenemos. Y que el demonio sabe que si nos entretiene con la vida temporal, con las cosas de acá terrenas, pues nos va a quitar la vida espiritual, nos va a quitar el foco, que es este ir a Cristo, ¿no? Este pulirnos para estar en Cristo. Y eso es lo que hace. Y que cada vez va a ser más fuerte, que por eso Él tiene, nos decía Él, todos los juguetes sobre la mesa. O sea, es un mundo ahora absorbente de diversión, en que tenemos una cosa, la otra, en que las redes nos agarran muchísimo, en que cada rato hay información por aquí, por allá, programas, cosas atractivas que queremos pues tomar, en las que se nos va nuestro tiempo. Entonces, realmente tengamos ahí atención con ese engaño, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué estaríamos haciendo? Dejando de escuchar esta sabiduría eterna y encarnada. Entonces nos va a decir Montfort, hay 3 desgracias que padecen durante la vida, ya no en la muerte, durante la vida, quienes se despreocupan de adquirir la sabiduría eterna, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a decir que estas 3 son, que caen, 1, en la ignorancia y la ceguera, 2, en la insensatez, y 3, en el escándalo y el pecado. Qué tristeza. Y así podemos ver a muchas personas. ¿Cuántas personas que desprecian el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo son presa de filosofías ateas, de filosofías contra la vida, de filosofías que dañan su propia dignidad humana, de solamente buscar conocimiento que se vuelve una moda, que hoy viene una teoría y luego la desmonta otra y después otra? Perder el tiempo de pronto en conversaciones que hoy están, pero mañana no van a tener una relevancia. Aquí podemos ver quizás todas estas, y miramos en la historia, todas estas ideas que se movieron pues a través de la historia, muchas en contra de la misma iglesia inclusive, o que fueron movidas por escritores, por filósofos, por pensadores intelectuales, ya están desmontadas muchas de ellas, o tuvieron su momento de brillo ya, y la persona que murió quizás, echó su vida a esa filosofía, digamos, despreció a la sabiduría eterna por ella y ya se murió. ¿Y qué quedó? Ya se olvidó. Ya tuvo sus admiradores ese tiempo, pero ya pasó. Entonces realmente fue una ceguera y una locura y una ignorancia. Así se hubiesen jactado de ser sabios en su momento. Y realmente cayeron muchos de ellos, como dicen mejor acá, en insensatez. ¿Cuántos, aquí solamente es para darnos una idea de a qué se refiere Montfort, cuántas de esas personas cayeron en pecados graves? ¿Cuántos salieron promoviendo ideas que en las siguientes generaciones calaron, digamos, para mal? Por ejemplo, eso de la revolución sexual y el daño a la moral, el desprecio a la fe católica. Por ejemplo, el impulsar el feminismo, el despreciar, digamos, la ley natural en la cuestión del matrimonio. ¿Cuántas cosas se legaron en nuestro país, tristemente, los legados tan nocivos del narcotráfico? Por no atenerse, digamos, a buscar ante todo, estar enfocados en esta búsqueda de la sabiduría eterna, como nos invita el testimonio de esta persona que les comuniqué someramente de acá en nuestro país. Muy bien, nos dice entonces Montfort, nos va a concluir, deseemos y busquemos pues solamente a la sabiduría. Es más valiosa que cualquier cosa. Si no lo deseas, estás deseando algo inferior a ella. Entonces, seamos sabios, sacudamos, miremos, porque esto también es para nuestra vida, no solamente conocer el libro, sino también mirar qué nos está enseñando aquí Montfort. No es conocerlo a nivel teórico, intelectual, para transmitir esta enseñanza, para consagrar otros corazones, sino también primero apropiarlo para poder tener estos efectos hermosos que la sabiduría nos da para comunicarlo o intentar comunicarlo un poco a las almas. Muy bien, entonces vamos a nuestro siguiente capítulo. Es el capítulo 7 y aquí es fuerte, ¿no? Es la elección de la verdadera sabiduría. Entonces, él nos va a decir, bueno, en este anterior capítulo, él nos va a decir
Permiso. Entonces, la conclusión va a ser, pues, finalmente quedarnos con Jesucristo. Bueno, estas desgracias que mencioné son solo en vida, pero también se hacen acreedores ¿a qué? Al infierno, eso también lo va a mencionar él. Pues no solamente, pues, va a ser, digamos, una vida inútil, estéril, como la higuera, pues, que maldice nuestro Señor, que no da fruto, que quizá des fruto malo, sino que va a ser también un mundo de desdicha, de llanto, de remordimiento y desesperación en la vida eterna, la que menciona, nos dice Montfort, el Espíritu Santo sobre los condenados. Hay varias citas bíblicas sobre el infierno, como sabemos, el Señor nos dice, allí será el llanto y rechinar de dientes. Si no fuera cierto el infierno, la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Fátima, nos hubiera mostrado los pastorcitos, ¿verdad? Y si no fuera cierto, pues nuestro Señor no hubiera hablado de él, porque nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. No vendría a asustarnos ahí con cosas que no existen, como muchos lo quieren negar ahora. Entonces, no solamente la desgracia de caer en estas tres cosas, tristemente, caer luego en el escándalo y el pecado, también, sino eso a que nos lleva a la condenación del infierno. Entonces nos dice Montfort, bueno, entonces quedémonos con Jesucristo, o sea, deseémoslo y busquémosle solamente a Él la verdadera sabiduría. Pero primero, miremos cuáles son las sabidurías que hay que escoger, ¿no? O sea, seamos precavidos, porque no toda sabiduría aparente, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parezca sabiduría es realmente la sabiduría. La única sabiduría es Jesucristo. Y aquí Él nos va a hablar en el capítulo 7 de cómo elegir esta verdadera sabiduría. Entonces, prácticamente este capítulo es para descartar la falsa sabiduría. Entonces recuerden que nosotros al principio de este libro, del estudio de este libro, habíamos hablado de una sabiduría verdadera y de una sabiduría falsa. La sabiduría verdadera estaba representada por las ciencias naturales, que son buenas, física, química, astronomía, matemáticas, etcétera, genética, todo esto, lo que verdaderamente son ciencias, pero era una sabiduría pues natural, una clasificación que damos por ahora que ahora vamos a repasar. Y había una verdadera sabiduría que era nuestro Señor Jesucristo y también la transmisión de la verdadera sabiduría, o sea, como el Espíritu Santo o la misma sabiduría se comunica a los hombres, la sagrada palabra de Dios, las inspiraciones del Señor, todo esto también es verdadera sabiduría. Pero él se enfatizaba y nos decía la sabiduría suprema, la esencia de la sabiduría sí, en sí es Jesucristo. Entonces aquí nos va a mostrar la falsa sabiduría. Y nos va a hablar entonces de que para que amemos esta sabiduría verdadera y digna, tenemos que conocer cuál es la sabiduría mundana, la sabiduría falsa. Y esta sabiduría falsa, él la había clasificado en terrena, carnal y diabólica. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero ahora pues lo vamos a mirar un poquitico, ¿sí? Entonces nos va a decir, primero, aquí entra fuerte y aquí es necesario que nosotros nos acudamos y nos evaluemos. Porque de verdad que este mundo está lleno, si es sabiduría mundana, quiere decir que está en este mundo, ¿no? Pues, pero es una sabiduría falsa. Parece buena, pero realmente no es la verdadera sabiduría. Entonces tengamos cuidado con eso. Y nos va a decir, consiste esta sabiduría mundana en una perfecta armonía con las máximas y modas del mundo. Recuerden a qué se llama mundano. Ah, este es un mundano, esta es una mundana. Gente que va en contra de las cosas de Dios. No más mira a las cosas de la tierra, lo que nos decía este señor, fundador de esta comunidad de peregrinos del amor. Nos vende la vida terrena. Busca, dice Montfort, es una tendencia continua a la grandeza y estimación. O sea, a ganarte el mundo, a tener el éxito en el mundo, el éxito financiero, el éxito como persona, el éxito profesional, que no está mal, pero que nos desvía muchas veces de la verdadera sabiduría de Dios y ya se nos descontrola y se nos va por el lado de la falsa sabiduría. A tener un éxito inclusive en las relaciones con las personas, a buscar quedarnos con las cosas de la tierra. Entonces dice, es una búsqueda constante y solapada de los propios caprichos e intereses, pero no de modo patente y provocador, con algún pecado escandaloso. Ahora incluso, bueno, eso lo decía Montfort en su época, pero nosotros podemos decir en esta época también de modo solapado y provocador. O sea, que no importa si se muestra el pecado en público, si se hace escándalo,
si se queda la persona como sea, ya incluso hay un orgullo tremendo del pecado, ¿no? Terrible. Y parece que se avergonzaran es de la virtud, ¿no? O buscan es avergonzar de la virtud. Él dice de su época quizás, no es de modo patente y provocador con algún pecado escandaloso, sino de manera habilidosa, astuta y engañosa. De lo contrario, ya no sería sabiduría ni siquiera según el mundo, sino libertinaje. Pero ahora nosotros estamos viviendo es una época de libertinaje. Entonces, ese va a ser, digamos, la esencia de lo que es esta sabiduría mundana. Nos va a hablar acá en este capítulo, entonces, de la sabiduría mundana, con esta definición que hemos dado, del triple aspecto de la sabiduría mundana, que es la clasificación de la falsa sabiduría en terrena, carnal y diabólica, de la sabiduría natural, aquí pues relativo a las ciencias naturales, pero no tanto a las ciencias verdaderas, sino a las pseudociencias. Nos va a hablar de algo en su época que fue una moda, que fue la alquimia. Y por tanto va a dar una conclusión ya para darnos paso al siguiente y último capítulo. Entonces, este capítulo es importante y es un poquito densito y larguito. Él nos va a mostrar características de quién es sabio según el mundo, varias aplicables a nuestra época, pero muchas podríamos inferir de la época de él. Recuerden que él está por ahí por el siglo XVIII, ¿no? En Francia. Entonces nos dice, sabio según el mundo, es quien se sabe desenvolver en los negocios y consigue sacar ventaja de todos. Aquí también, ¿no? En esta época también. Quien domina el arte de fingir y engañar astutamente. Nuestras personas que te dicen, ay, sí, tal cosa, y te muestran una cara súper, digamos, formal, pero por dentro están con hipocresía y es más bien para conseguir los intereses. O quien se muestra amigo de otra persona solo por escalar. Eh, quien, aunque piense mal de otro, busca manejar las cosas con mesura para que no se le quiten sus privilegios o beneficios, etc. Dice, quien conoce perfectamente los gustos y cumplidos del mundo. Todas estas, digamos, dichos del mundo, por ejemplo, a ver, ¿cuál podríamos decir? No sé, pues esta era que no muestra, no vende, para incitar a las modas pecaminosas, que también en Fátima la Virgen le dijo a la niña Jacinta que iban a venir unas modas que iban a ofender mucho a nuestro Señor y ahora estamos plagados de malas modas, inclusive en gente que se dice católica, en modas que llevan a los pecados de impureza, ¿no? Esa es una sabiduría, entre paréntesis, mundana. Y hay personas que solamente viven en función de la moda. Si eso está de moda, me lo pongo y no me importa, ni miro si eso tiene un principio, un fondo moral o no, sino que lo uso. Y ya, ¿qué están haciendo? No, yo soy católica, no, es que simplemente es que es la moda. Pero no miras si realmente, o también para los hombres, si realmente esto está edificando o dañando el alma de mi prójimo, ¿no? Y si yo estoy arrastrando a otras personas, no a la condenación de la que nos habló pues ahora Monfort con las personas que no buscan de verdad la sabiduría. Nos dice, quien conoce perfectamente los gustos y cumplidos del mundo, quien sabe amoldarse a todos para conseguir sus propósitos, quien armoniza secreta pero funestamente la verdad con la mentira. Por ejemplo, en todo esto de decir, es que Dios, todo lo que sea amor vale, o sea, porque Dios nos ama a todos. Entonces, ¿por qué Dios va a disgustarse con cualquier tipo de amor? Eso es una forma de armonizar secretamente, pero honestamente la verdad con la mentira. Es verdad que Dios nos ama a todos, pero no cualquier tipo de amor es válido. O sea, eso realmente hay muchos amores que llevan a la condenación o que llevan a pecados. Entonces hay que tener esa claridad. Quien desea pasar por honesto, pero no por devoto. No, si te ven en la iglesia, qué vergüenza, pero no, que yo sí sea una persona como de virtud, pero no, que no me vean tanto en la iglesia, que así que para rezar, no, pues tanto tampoco. O sea, como dicen, eh, ni, no, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, como quien dice, no, yo pues nomás la misa el domingo, pues tampoco eso de ir de pronto más en la semana para qué, o yo rezo un rosario de vez en cuando, pues eso, tanto no, que estar visitando Santísimo, eso para qué, ya es fanatismo. Entonces, esas son sabidurías mundanas, sabios según el mundo. Quien desprecia, interpreta torcidamente o condena con facilidad,
las prácticas piadosas que no se acomodan a la Estaba sociedad. bien preocupada, dice Dios mío. A referir varios aspectos de esta sabiduría mundana. Y él va a hablar de 7 móviles, que ustedes pues les invito a que este capítulo lo lean nuevamente pues todos, ¿no? Pero con mucho cuidado en el libro porque acá el tiempo es limitado y tenemos que ir finalizando. Entonces él va a decir que hay unos móviles en que se apoya, que parecen buenos, inocentes, pero que se apoya esa sabiduría mundana, que es mantener, pues tener una vida tranquila, para tener la vida tranquila, que es la honra y la fama, el que dirán, el ajustarse al que dirán, por eso pues el estar siempre pegados a la moda, quizás, la misma moda, la buena mesa, el interés personal, la afectación en los modales, o sea, como una hipocresía, ¿no? Y el chiste fino. Eso lo dice él para su época, ahora podremos actualizar y mirar también cuáles son los móviles en que se apoya ahora este mundo mundano para promocionar su falsa sabiduría. Pero hay algo ahora, ¿no? Que el que exitoso realmente es el que consigue plata y tiene lo que quiera, placeres, poderes, viajes, experiencias, etc. Es una falsa sabiduría, una sabiduría mundana. El que sigue con la mayor fidelidad los mandamientos dictados por el mundo, lo conoce bien, vive como honrado, conduce bien los negocios, pero todo como para granjearse la estima y la honra y el orgullo y la vanidad, ¿no? El que la pasa bien, come bien, disfruta bien, todo eso, o sea, todo es centrado en la parte terrena, nos vende la vida terrena, el que está pegado, los que estamos pegados de la vida terrena, estamos untados por esta sabiduría mundana. Entonces vamos a mirar ese triple aspecto de la sabiduría mundana. Nos fue bastante rápido esta clase, ¿no? Y tiene 3 aspectos, terrena, carnal y diabólica. Recuerden cuando hablábamos, aquí están los cuadritos de la verdadera y la falsa sabiduría. Recuerden que les decía que en el capítulo 7, él nos iba a dar una explicación más clara de esa falsa sabiduría, que él divide, o él dice que el Espíritu Santo divide en terrena, carnal y diabólica, apoyándose en la carta de Santiago, que se refiere pues al principio del libro, en las notas. ¿Cuál es la sabiduría terrena? Es el amor a los bienes de la tierra. O sea, esto es lo que se puede concretar en el pecado de la avaricia. Todo lo que sea deseo de dinero, de posesiones, de modas, de joyas, de tantas cosas. Bueno, de todo lo que ves, o sea, la soberbia de los ojos, recuerden, que nos refiere pues el apóstol. La avaricia, todo lo que es amor a los bienes de la tierra. La carnal es todo lo que es el amor al placer, a las fiestas, a las diversiones, a todo lo que son placeres, ¿no? Gula, todo lo que es el buen comer entre comillas y ya comer en exceso y buscar solamente gustar solo los mejores sabores. La lujuria, todo esto también dado en las canciones, en las conversaciones en los trabajos, en las mismas pantallas, ¿no? En lo que se comparte, en las formas de mostrarse en las redes sociales, todo lo que es la inmortificación, la pereza, todo es la falsa sabiduría carnal, o sea, mundana. Y la sabiduría, el triple aspecto de esta sabiduría mundana en su aspecto de diabólica es todo el amor y estima de los honores, o sea, todo lo que es aumentar el ego, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la vanidad, la presunción, el amor propio. Todo esto va por el lado de la sabiduría diabólica. Entonces, sería bueno pues que profundizáramos un poquito más en este triple aspecto, ¿no? Que leamos el libro, él ahí da unos ejemplos buenos y te trata de agarrar para que tú te aterrices, o sea, te mete en cuál es la definición de esto y cómo en la actualidad de esto, ¿no? En su época, pero nosotros lo podemos leer también para la época nuestra. Y hoy estamos llenos de esto. Estamos llenos de avaricia, la gente no quiere sino ganar dinero, tener dinero ¿para qué? Para disfrutar todos los placeres acá, vivir en fiestas, vivir en diversiones, vivir admirados, la vanidad reina en todas las redes sociales, para que buscamos que nos den like, para que buscamos a las mujeres, por ejemplo, tantas cosas, ¿no? Que extensiones, que uñas postizas, que cosas que pestañas postizas, una cosa a la otra, que operaciones, todo eso es vanidad, vanagloria, o sea, es de la sabiduría falsa diabólica, aumentar el ego, el orgullo, presumir de dónde estuve, de los viajes, de lo que tengo, en fin, seguir la moda. Y el falso amor propio, o el amor propio que
el mundo justamente incita tanto a esto, o sea, en todo lo que nos muestran, muchas de las producciones, películas, todo lo demás, todo, casi todo lo mundano, como dice este señor, nos vende la vida temporal y la vida terrenal, se está desinstigando a todas estas cosas, no se está instigando a las virtudes, no se está instigando al amor a la pobreza, al amor a la templanza, a la mortificación, a la sobriedad, a la humildad, digamos, al buscar más a Dios en lugar de buscarme a mí, que ahí está el amor propio, ¿no? Siempre yo, entre más me aparte de Dios, más yo y menos Dios, ahí está el amor propio. Al amor propio ahora lo han tergiversado un poco, porque dicen, no, es que el amor es la propia autoestima. Ahí también tenemos que trabajar, porque esto del amor propio, y los invito a consultar, es una de las raíces de todos los males. Y así lo decían los antiguos escritores católicos, cristianos y grandes sacerdotes, grandes predicadores. Y ahora se nos ha vendido esta doctrina del amor propio, y así se nos viven vendiendo pues muchas falsas doctrinas. Entonces, Él va a decirnos con Jesucristo, la sabiduría encarnada, debemos detestar y condenar estas tres clases de la falsa sabiduría para adquirir la verdadera. Y nos va a dar esta frase tan tremenda para que vayamos finalizando, que ya he visto acá el tiempo, es que nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy, lo dice él para su época, siglo XVIII, porque nunca había sido tan sagaz, prudente y astuto a su manera, pues utiliza tan hábilmente la verdad para inspirar el engaño. O sea, con la verdad creas el engaño. La virtud para autorizar el pecado. Ay, pero es que es amor, es que se aman, hay que aceptar, es que, bueno, o sea, amamos el pecador, pero no el pecado. Eso se debe autorizar, eso debe tener vía libre, haber leyes para los que no, son los homófobos, etcétera, por decir un ejemplo. Las máximas de Jesucristo para justificar las suyas. Nuevamente, pues lo que hablábamos del amor, ¿no? O Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, entonces amémonos aquí entre todos. Pues con las máximas de Jesucristo justifican la promiscuidad, las orgías, todas estas cosas. Es un ejemplo solamente para que lo aterricemos, que conforme nos está hablando de algo por allá, inspirado de él, traído de los cabellos, sino que realmente es algo que se da. Y mire, sucedió siglo XVIII. ¿En qué siglo estamos? Estamos 3 siglos después de él, empezando este siglo XXI, ¿no? Y aún son aplicables, o sea, esto realmente son palabras que le inspiró la sabiduría eterna. Y mire qué tremendo esto, dice que incluso los más sabios según Dios son víctimas de sus mentiras. Y en efecto, ¿cuánta gente hay hoy siguiendo las falsas ideologías del mundo? Todas estas ideologías de que maten a los inocentes en los vientres, todas estas ideologías de que seamos hombres o mujeres, lo que queramos ser, todas estas ideologías de que subamos gente al poder que no quiera a Dios. O sea, estoy diciendo cosas fuertes, lo sé, pero son ejemplos hasta poquito superficiales de toda la maldad que hay en el mundo. Y cuántos sabios, según Dios, incluso prelados, discúlpenme, personas que se llaman católicas, son víctimas de sus mentiras. Y dice, sí, sí, es que hagámoslo así porque es así. Eso es lo que eso es lo que, no podemos pasarnos tampoco ser tan exagerados, ser tan fanáticos, no, hay que adecuarse a los tiempos, hay que adecuarse a las modas. Recuerden que en Fátima el Señor, la Virgen, pues le dijo también, le esperó a la niña Jacinta, van a venir unas modas, hablando no solamente también de las modas de la ropa, sino también de las modas en las ideas. La iglesia, los que sirven a Jesucristo, no van a ir con la moda. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Entonces, todos estos sínodos y estas cosas que se hacen para ajustar las máximas de Jesucristo a las nuevas corrientes del mundo son parte de la astucia de esta sabiduría mundana que incluso hace que los sabios, supuestamente, según Dios, sean víctimas de sus mentiras. Muy bien, vámonos al capítulo 8 para finalizar. Y bueno, este nos habla entonces, él nos dice, pero vean, quedémonos entonces con Jesucristo, que es la verdadera sabiduría, y despreciamos con él todas estas falsas sabidurías, la terrena, la carnal y la diabólica. Y veamos entonces, para que lo amemos, estos efectos maravillosos que él produce en quienes lo poseen. Entonces nos va a hablar de estos 5 efectos maravillosos
que es una de las operaciones más comunes, nos dice que él genera en las almas más frecuentes, ¿no? Entonces, les da discernimiento y penetración, transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia, fuente de gozo y consuelo, dones y virtudes del Espíritu Santo, inspira grandes empresas y da pesadas cruces. Con esto nos va a terminar pues Montfort. Entonces, ¿cómo así que da discernimiento y penetración? O sea, él va a comunicar ese espíritu a quien lo posee, o sea, él va a darle la capacidad de ver cuáles son los caminos correctos, cuáles son los caminos que hay que tomar por el bien del alma. Y una penetración, es decir, una agudeza para ir más allá de lo que son las apariencias. Entonces, por ejemplo, decir, no, esta moda que se quiere meter en la iglesia o esto que nos están dando, esto es cerrado. Por ejemplo, lo de la nueva era, que combinaban, que ya es algo un poco más viejito, pero que todavía lleva gente, o sea, todavía arrastra almas al error, ¿no? En que, ay, no, la doctrina de los ángeles, por ejemplo, no, es que hay que buscar de los ángeles porque es algo católico, que es del Señor, en la Biblia se habla de los ángeles, y por ahí te va llevando a adorar ángeles caídos, no los ángeles de verdad de Dios, sino los ángeles caídos. Entonces, esta es una de las características que da la sabiduría a estas almas que la poseen. Es un ejemplo el que acabo de dar, hay muchos más, podrían mirar. Otro, la transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia, o sea, que cuando tú des el evangelio, realmente esto atraiga, realmente esto cale en los corazones. Debemos nosotros, como personas que aspiramos a consagrar más personitas para acelerar el triunfo del corazón de María, pedirle esta gracia a la sabiduría eterna. Pero ya sabemos, no solamente una gracia que se da por pedirla, sino que es consecuencia, efecto de tener la sabiduría eterna. Entonces busquemos esta eterna sabiduría. También ella es fuente de gozo y de consuelo, ya lo decíamos, aún entre las espinas más terribles, las cruces más horrorosas, los sufrimientos más difíciles, está tu alma en paz porque tiene al que basta para considerarte pleno y rico en esta vida, a nuestro Señor Jesucristo, como lo decían los santos. Aquí podemos ver varios ejemplos de esto que estamos citando. Da también las dones y virtudes del Espíritu Santo. Recientemente pasamos Pentecostés, los 7 dones. También podríamos mirar estos frutos. Entonces los tenemos en nosotros. Estaremos de verdad adquiriendo la sabiduría eterna. Busquemos adquirirla para tenerlo. Y por último, inspira grandes empresas y da pesadas cruces. Cosas arriesgadas que parecía que no se fueran a realizar o poder realizar, pero las realizas en virtud de esta amor a la sabiduría eterna. No más un ejemplo, aquí tenemos varios, ¿no? Lo de la Madre Teresa, esa obra tan grande que hizo San Francisco Javier predicando por allá en otros continentes, ¿no? Totalmente hostiles a la fe. Bueno, este niño José Sánchez del Río, el martirio que tuvo, aquí San Vicente Ferrer predicando a maometanos, ¿no? Inspira grandes empresas, da pesadas cruces. Solamente un ejemplo, pues se me viene a la memoria esto del Hospital de la Casa de Alivio del Sufrimiento del Padre Pío, o la obra de la Basílica de María Auxiliadora de San Juan Bosco en Turín, Italia. No tenía un peso San Juan Bosco y construyó una basílica preciosa sin un peso. O sea, inspiró una gran empresa. El Padre Pío tampoco lo tenía y creó un gran hospital y no era médico siquiera, pero también da pesadas cruces cuando no sufrieron estos santos y cuantos más, pero aún así lo pudieron sobrellevar. Muy bien, entonces vamos a recapitular para terminar. Hemos visto estos 3 capítulos, 6, 7 y 8, aquí tenemos los títulos, y básicamente las ideas son estas, que la sabiduría eterna, nuestro Señor Jesucristo, desea comunicarse a los hombres y por ello nos invita amorosamente y nos da pruebas de su amor con la encarnación, su muerte en la cruz y la Eucaristía. Y ella es la única riqueza que nosotros debemos pues anhelar porque con ella nos vienen todos los bienes, todas las gracias, pero que nosotros tenemos que ser precavidos y no equivocarnos al escoger porque existen varias clases de sabiduría y una de esas sabidurías es la sabiduría mundana, ¿no? Que tiene un triple aspecto, ¿no? Terrena, carnal y diabólica. Está manifestándose en el amor a las cosas de la tierra, el amor a los placeres y el amor a los honores. Y esta debemos rechazarla en todas estas formas en que se muestre, en todas las de esta generalidad. Amor a placeres, honores y cosas de la tierra puede mostrarse en muchos, por venir por muchas vías, hay que rechazarlas. Y la otra es la sabiduría natural, perdón, de estas aquí no le hablé mucho, era
él habló de la alquimia en ese tiempo y él decía que no creía mucho en eso, pues aquí se referiría a las pseudociencias, ¿no? ¿Cuántas pseudociencias nos han, pues, inoculado a nosotros? Nos dicen, mira, con esto la gnosis, por ejemplo, que es una pseudociencia y aparte opuesta a la fe, ¿no? Las mismas doctrinas de la nueva era, que el control mental, que todo lo puedes atraer con la mente, pseudociencias y cosas, que hazte rico de esta manera, que aprende a curar y hacer una fuente, un canal de sanación, tantas cosas que son falsas sabidurías. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta para no dejarnos desenfocar, para no dejarnos caer en una sabiduría falsa buscando la felicidad, que es lo que en el fondo buscamos. Y quedémonos pues, la conclusión, con nuestro Señor Jesucristo, que da, es una sabiduría que es, como por nos va a dar, mostrar que va a dar esos 5 grandes efectos que ya miramos en el capítulo 8 en las almas. Muy bien, cerramos entonces con esta frase pues que nos da Montfort: sean cuales fueren los dones de Dios y los tesoros celestes que puedas desear, si no deseas la sabiduría eterna, o sea, Jesucristo, estás deseando algo inferior a ella. Entonces recordemos invitarlos a Corpus Christi, que es ahora ya esta semana que viene, para que le hagamos una celebración bien especial y para que lo honremos y adoremos, ya que fue una de las formas en que nos muestra su amor y ese deseo de comunicarse y permanecer con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Ale, yo creo que por tiempo no nos da. Faltan 4 minutos. Yo creo que la clase estuvo muy bonita, muy sencilla, que podamos seguir anhelando esta sabiduría eterna para estar unidos a esta gran sabiduría que es el Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. Perdone, buenas Entonces, noches. vamos a decirle a Ceci que nos va a ayudar con la oración final para dar entonces el cierre de nuestra clase. Ceci, la manita Ceci se encuentra. Aquí estoy, mi hermanita. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno, Ceci. Bien, pueda, Ceci. Ya. Bueno, Dios les pague, mis hermanitas, por esta enseñanza. Mi hermanita Alejandra, como siempre, dándonos todo el cariño y su conocimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente pidamos perdón a nuestro Señor por haber caído en alguna de estas cosas que nos ha dicho San Luis, ¿no? A través de nuestra hermanita Ale. Perdón por habernos distraído en las cosas del mundo. Perdón por no haberte puesto a ti, Señor, en primer lugar. Pero también te damos gracias por darnos esta oportunidad de reconocer que estamos mal, que tal vez no estamos yendo por el camino que tú has dispuesto para nosotros, para alcanzar la verdadera felicidad en ti, Señor. Te suplicamos, amado Padre, por la intercesión de nuestra Madre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos des los dones del Espíritu Santo, las virtudes en especial de nuestra Madre Inmaculada, como la humildad, para saber volver al camino que tú nos quieres dar, el camino que nos lleva al cielo. Gracias, Dios Padre. Gracias, amado Jesús, por quedarte en la Santa Eucaristía, para ser Hola, Ceci, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? No sé si me estaban escuchando, mis hermanitos. Se me apaga. Muchas gracias, hermanita Ceci. Vamos a regalar una florecita a la Virgen. Ceci. Es que se me apaga automáticamente, mi hermanita. Bueno, amado Señor, gracias por todo. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
y que todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Ceci, que tengan una bendecida noche. Gracias por estar aquí dando ese sí a la Santísima Virgen María. Alejandra, muchas gracias. Hermanita Ceci, muchísimas gracias por todo. Bendecida noche para todos.